ramos que tienen que ver con todos los ramos. En todos los ramos tienen que desarrollar qué tipo de competencia. ¿Para qué se? Porque en el fondo hoy en día, con las exigencias que le están pidiendo a los ramos, que los ramos desarrollen habilidades. ¿Sabían ustedes? Tienen que desarrollar habilidades. Habilidades de trabajo en equipo, porque se tienen que hacer trabajo. Habilidades de liderazgo y habilidades éticas. ¿Ya? Dentro de las habilidades éticas o competencias éticas, se espera que ustedes puedan desarrollar las habilidades de responsabilidad social y ética. ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, cuando ustedes estén a cargo de una empresa, sean gerente, líder de proyecto, encargado de departamento, no sé, cualquier cargo que tengan, que tengan conocimientos para tanto conocimientos o habilidades técnicas como lo que tiene que ver matemáticas, ¿cierto? Con computación y cosas así, pero también habilidades sociales. Entonces, para que puedan ponerse en contacto con la comunidad que tiene la empresa. Y si la comunidad tiene algún impacto, puedan ustedes ser proactivos. ¿Sí? Y ponerse al servicio de la comunidad también. ¿Sí? No solo la empresa y ganar plata, sino que también la parte social. Y porque esto está en coherencia con los legados del testamento de don Federico Santandreu. ¿Ya? Por eso estamos viendo ética. Ya. Y ya tenemos de ética. Vamos a ver la diferencia entre la ética y la moral. Vamos a ver los fundamentos éticos. Vamos a ver qué es lo que es ética empresarial. ¿Ya? ¿Qué se espera? ¿Qué cosas son éticas? ¿Qué cosas son? Porque a veces hay cosas que son aceptables, pero no son éticas. O son éticas, pero no son aceptables. Factores que elevan los estándares, cómo se establece una política y un código ético, los factores que elevan los estándares éticos, la institucionalización de un código ético y algunas medidas. Vamos a ver en la parte interesante donde vamos a ver estudios de casos que hayan tenido algún problema ético a nivel internacional. Ah, ok. Sí se siente, así como en el ambiente del sí. Yo quiero que eso. Ah, bueno, está bien. ¿Por qué estás sufriendo tanto de ella? Que la tarea, ella hizo una mejor tarea. Que se sacó un 93 y está peor que la de ella. Ay, ¿que eso no sabe corregir el ayudante o...? Parece. Corrigen así como... Yo lo quiero mucho. Como la sal. Yo lo quiero mucho, hermano. Porque a lo mejor hiciste algún comentario que estaba... Porque a veces la parte crítica del asunto más que... Ya, Pillo, ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? ¿Han escuchado ustedes el concepto ético? ¿Lo vieron en el colegio? ¿Lo han escuchado, no sé, en las noticias? No sé dónde fue, ¿lo escuchaban en el diario? ¿En algún libro que leyeron? ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? Hay una que es propia, que es como de los pensamientos de nosotros, y otra que tiene que ver con la comunidad en que nosotros vivimos. La moral es propia y la ética viene a ser de reglas invisibles que hay en el ambiente. Sí. Ya, como me dijiste, que la moral es... La moral es propia y la ética es... Era al revés, pero el concepto está bien. La ética es propia, pero también se llama ética de una empresa, porque la empresa se considera como un ser humano. Y la ética, claro, una persona jurídica, entonces si fuera una persona. Y la moral es el conjunto de normas para vivir en comunidad. ¿Ya? Por ejemplo, la ética es como yo decido o tengo la voluntad o la conciencia de hacer cosas. Por ejemplo, si viene un compañero y le dice, oye, robemos algo en el Oxxo, no sé, como un reto, no sé si le ha dado el tema de trata de decir que hicieron en un colegio, que dijeron que había una bomba, que había no sé si iba a haber un tiroteo, no sé qué. Ahora mi hijo me contaba que los habían retado, los habían subido a cabo por culpa de otro colegio, que ellos no habían hecho nada, pero era para por si acaso, para que no se le ocurriera hacer ningún reto. Entonces, si por ejemplo un compañero les dice, hagamos un reto de sacarnos algo en el Oxxo sin pagar, y usted dice, no, en realidad, que lo haga él, yo no quiero hacer eso.
Eso no está dentro de mi ética. ¿Esa ética es propia o es del grupo? Propia, ¿cierto? Tu amigo trató de convencerte de hacer algo que tú no estás de acuerdo, pero como tú tenías tu ética clara, no te hiciste, ¿cierto? Las normas éticas destacan a la cuestión del valor y se aprecian internamente. Puede ser que, ¿de dónde viene la ética? ¿La ética viene de lo que yo creo o puede venir de la familia, de la cultura, de las costumbres de la religión o de la misma cultura donde yo nazco, donde yo nací? Del entorno que me rodeo, de los amigos que tengo, del deporte que hago, porque a veces el fútbol, no sé, básquetbol, ¿cierto? Trae también con ello relaciona con algunos factores, ¿cierto? ¿Ustedes creen que yo tengo una ética, nazco con ella y muero con ella, o la puedo ir cambiando? Va cambiando, ¿cierto? Sobre todo a veces en la parte de la juventud, a veces uno puede tener ética diferente a los papás. Porque generalmente uno trata de ser diferente a los papás y después termina siendo igual. Sí. O parecido, o de a poquito se va acostumbrando y dice, no tenía tan mal mi papá como todo, pero al principio cuando uno está así rebelde lo hace como al contrario, ¿cierto? Ya, esa es la ética. Y la moral es un conjunto de normas que vienen del exterior, que no son cosas que hago yo como decido yo, sino por ejemplo me ponen las normas en la universidad, la norma no comer en la sala, por ejemplo. ¿Por qué? No coincidió. ¿Por qué será que no se puede comer en la sala? A ver, ¿qué Porque ensucia el lugar del trabajo. Claro, porque ensucia el lugar, ¿cierto? Y de repente, a veces pasa, a usted no le ha pasado, pero a veces pasa que se toman un café, se derrama todo el café encima de la silla, que es de género, encima del suelo, qué sé yo, y después pasa uno al lado y se tropieza. Entonces, claro, porque las señoras del aseo no vienen a casi minutos a hacer aseo, ¿cierto? Entonces, por eso en el fondo no les permiten comer esa cosa. ¿Sí? Esa es como por el bien común en el fondo, ¿cierto? Más que por la estética igual es bonito que esté limpio, qué sé yo, pero es más que nada porque no haya un accidente, ¿sí? Porque no se vaya a caer alguien y después vamos con todo a la emergencia y que tienen que quebrar para prevenir eso, ¿cierto? Ya, las normas morales también están relacionadas con las normas de vivir en un solo lugar. ¿Ustedes creen que la ética, la moral es la misma en los distintos países del planeta? ¿O va cambiando? ¿Qué ejemplos tiene? Venezuela. Ya. Ya, pero. ¿Por qué? Dame polémica ya. ¿Por qué? Ellos tienen una Explíquese. cultura distinta. Tiene una cultura Por diferente. ejemplo, de ruido y de cosas diferentes. Dame el ruido. El tema de que le gusta la música, esas cosas. Bueno, pero igual ustedes escuchan música o no Cada tanto. uno la escucha. Pero a un volumen Moderado. que ya no se busca daño. Por ejemplo, países nórdicos. Ya. Dice que los países nórdicos son diferentes a nosotros. ¿Qué características tienen ellos que nosotros no tenemos? ¿O que tenemos nosotros que no tienen ellos? Por lo que yo sé, son más felices. ¿Más felices? ¿No creo? Yo hubiera pensado que éramos más felices nosotros. No, pero ¿por qué cosa evaluar? Porque en el fondo igual el tema de felicidad es relativo, pues depende de qué es lo que evalúes. La estabilidad laboral, a lo mejor, no sé, comodidad en la casa, a lo mejor tienen más ellos, porque nosotros, ¿cierto? Relación con los amigos, ahí no sé quién gana, ¿cierto? Ya, súper. Entonces, en general las normas morales están escritas, ¿cierto? Tienen un aspecto legal, obligatorio. Por ejemplo, en Chile no se permite andar en la calle sin ropa. Tampoco se permite tomar alcohol en la calle, ¿sabían ustedes? ¿Sí? O sea, a veces hay gente que lo hace, pero igual te pueden llevar preso por hacerlo. ¿Sí? Y hay otro también que se está haciendo ahora, que cuando te venden el alcohol te cubren con un papel. No sé si le ha pasado. Sí, para que en el fondo los chicos de menor de 18 años no lo vean. Como para el fondo para la mala fama, para decir, mira, ahí, para que no aprendan tomar, ¿ya? En general, entonces son obligatorios, son impositivos. Nosotros, por ejemplo, cuando tú naciste, dijiste, yo quiero elegir vivir acá y yo voy a elegir con las normas de acá, me tocó nomás, ¿cierto? Y en el fondo son impositivos, pero son gobiernos, ¿cierto? Son positivos, son punitivos. Punitivos quiere decir que me castigan si no los cumplo, ¿sí? Y destaca la presión externa, son de información externa. Ya, entonces aquí teníamos la ética y la moral.
La moral entonces es una guía que escribe en conjunto una comunidad, que puede ser diferente, ¿cierto? Depende de la cultura y todo eso, para el buen comportamiento y para la vida cotidiana, para que nos llevemos bien entre todos. Y la ética tiene que ver con el estudio del comportamiento de las personas y el impacto en la sociedad. ¿Ya? La ética tiene que ver con la racionalidad humana, tiene que ver con los sentimientos, con la historia que tengo con ese tema. Y a lo mejor, por ejemplo, no sé, la ética tiene que ver con las experiencias que yo he tenido, ¿cierto? Es más bien interior, es personal, es resultado de mi propia reflexión y puede ir cambiando en el tiempo. Yo puedo tener una moral cuando chica y puedo después tener otra, ¿cierto? Si yo a lo mejor me voy a vivir a otro país, la influencia de ese país, si voy a vivir a Europa, por ejemplo. En Europa hay playas nudistas, ¿no sé si saben? Bueno, entonces en el fondo está permitido andar sin ropa, ¿cierto? Entonces ahí la moral de esos países va a ser diferente a la de nosotros, ¿cierto? Y la ética que puedas tener tú cuando te vives en ese país puede ser influenciada, puede ser afectada. Entonces la ética es la que decide cómo van a ser mis conductas y es más bien consciente y voluntaria. Por eso que te castigan cuando tú haces algo que no es ético, porque no es involuntario, es algo que tú puedes decidir, ¿sí? Hay personas que a lo mejor hacen cosas involuntarias, entonces ahí es más difícil castigarlo. Me explico, porque ya es como una enfermedad, no sé, si tienen una enfermedad y no pueden tomar ese tipo de decisiones, entonces ya no podrían hacerlos castigar, o castigarlos por eso. Se destaca la expresión del valor captado, se aprecia internamente como tal. Y el fundamento de la norma es el valor que nosotros le damos y está impuesto desde el exterior, ¿sí? Sino que el descubrimiento, no está impuesto desde el exterior, sino que el descubrimiento interno. Por eso nosotros decíamos que la ética podía ir cambiando en el tiempo, va a ir cambiando según las actividades, las experiencias que nosotros vamos teniendo. Ya, ¿quién es el primero que habla sobre ética? El fundador de la ética es Aristóteles, dentro de los griegos. Entonces dice que la ética es un tema transversal que va a ir para todas las universidades o todos los lugares donde trabaje, el tipo de empresa puede ser por lucro, sin lucro, ¿cierto? Y la ética se define como la disciplina que trata lo que es bueno y malo desde el punto de vista del deber y la obligación moral. ¿Sí? Entonces como el balance entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Y veo sobre qué debo cumplir según la obligación moral. La disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. ¿Por qué a nosotros nos interesa estudiar ética? ¿En qué nos ayuda? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué a la universidad le interesa que tengamos profesionales éticos? Porque ellos quieren tener un factor ético en las profesionales. Porque en el fondo de la universidad, ¿por qué se conoce los profesionales de la Santa María? ¿Cuáles son sus valores o sus capacidades? ¿Ah? ¿Cabezones? Ya. ¿Cabezones porque tienen cabeza grande o cabezones porque piensan harto o cabezones porque solucionan problemas que otros no pueden solucionar? ¿Ah? Piensan harto. ¿Analizan bien antes de actuar o llegan y actúan? Ya actúa. No actúan. Ya actúa. Ah, no actúan. No, yo actúo. Actúan nomás. Y después pienso. Y después piensa, ahí la analiza, lo hubiera hecho diferente, ¿cierto? Ya, pero en el fondo ya son conocidos porque son, pueden sacar problemas difíciles, ¿cierto? Solucionan problemas que son dificultosos, ¿sí? Son profesionales, son responsables, son conocidos por responsabilidad, ¿sí? Son cumplidores, sacan las tareas difíciles, las imposibles que nadie puede sacar. Ya. Bueno, dentro de esos factores que son conocidos, también ahora la universidad quiere que sean éticos. Que sean conocidos por ser éticos en sus decisiones. Entonces por eso ellos quieren que nosotros les inculquemos dentro de los ramos, hay varios ramos, hay otro ramo que se llama ética y sustentabilidad, pero es de la nueva malla. ¿Ya ustedes están en la malla antigua o están ahí en el mix? A la antigua. Y no les dieron la opción de... Sí, no, pero a esta altura ya medio enredo después. Aparte lo que quería, como que no lo dejaron. ¿Cómo? Había gente de que quería y no lo dejaron. No lo dejaron, primero le dijeron que sí podían, después trataron de postular y después le dijeron que no podían. Claro, porque no tienen los ramos. Porque el ramo, por ejemplo, no sé, pues esa ética que le estoy diciendo yo, lo van a empezar a impartir el próximo año. Entonces, en realidad, si se lo ofrecen ustedes, todavía no lo están impartiendo porque es para tercer año de la malla nueva. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Entonces, que estos fundamentos éticos es un tema transversal, ya, ¿sí? Eso es asistencia, ¿cierto? Porque me sale la misma.
Ya. La ética filosófica intenta ofrecer una respuesta racional a la pregunta ¿cuál es la mejor forma de vivir entre personas? Lo que tiene que ver la ética es lo que nosotros queremos que vivamos bien en comunidad. Si nosotros vivimos entre personas que nos conocemos, que somos de la misma profesión, ¿cómo nos llevamos? Bien, más o menos. ¿Nos entendemos? ¿En los grupos cómo trabajan? Más o menos bien. Más o menos bien. Más o menos. Tirando para bien, tirando para bien. ¿Qué pasaría si tuvieran que trabajar con profesionales de otras carreras? Más difícil, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si tuvieran que trabajar con personas que no son profesionales? Más complejo, ¿cierto? Entonces, en el fondo, cuando ustedes ya salgan de acá de estudiar, se van a encontrar una realidad que es mixta, que tiene profesionales, no profesionales, gente de otras carreras y van a tener que trabajar en conjunto. Porque actualmente, bueno, los profesionales ingenieros en general trabajan en ingenieros, pero la idea futura es que los profesionales se interrelacionen con de otras carreras. ¿Sí? Que se hagan proyectos multifactoriales, digamos, de muchas profesiones, para que lo puedan ver en conjunto. Y sobre todo estos ramos que tienen que ver con sustentabilidad, porque la sustentabilidad no solo tiene que ver con ingeniería, también tiene que ver con arquitectura, con el diseño de los productos, tiene que ver con la parte de antropología, psicología, entonces ahí van a tener que relacionarse con otras carreras. ¿Sí? Entonces la idea que decía Aristóteles es que planteaba que la ética de las virtudes desarrolla en excelencia cada una de las virtudes. Por ejemplo, una conducta excelente es plantear que un ser humano tiene excelencia de carácter y lo hará la correcta. Aquí hay dos ejemplos de actitudes. ¿Cuáles son las actitudes que decía Aristóteles que eran deseadas en esa época? Estamos hablando de antes de Cristo. Valentía y moderación. A ellos no les gustaba la gente extrema para la toma de decisiones. Por ejemplo, si estuviera a cargo de una empresa, tiene que ser moderación. ¿Por qué? Porque puede llevar a la empresa a la quiebra, si va a ir muy extremo. Entonces, lo que él decía es que la virtud es identificada por Aristóteles, lo que se orienta hacia la búsqueda en absoluto para la práctica del bien, y conduce a la calidad moral de los actos que son buenos. Ya, si por ejemplo nosotros somos valientes y somos moderados, y llevamos estos valores a estas actitudes a nivel de excelencia, vamos a tomar buenas decisiones, ¿cierto? Y vamos a ser justos. Y con eso vamos a trabajar bien en conjunto. ¿Sí? Vamos a tener valores y virtudes para el ser humano, de manera de que las acciones sean para elevar a la vida cada vez mejor. Tiene que ver con la educación, con el amor y el respeto entre todos. ¿Sí? Entonces, en el fondo, él decía que cada una de las personas tiene que desarrollar sus virtudes al máximo, y de esa forma podemos vivir mejor en comunidad. ¿Sí? ¿Me explico? Ya. ¿Qué es lo que es una ética empresarial? ¿Qué factores serán importantes para la empresa? ¿Qué cosas serán éticas en una empresa? ¿Cuál se llama la cultura de la empresa? ¿Depende de la cultura de la empresa? Sí. Por ejemplo, ¿qué empresa? ¿De qué cultura? ¿Conoces alguna cultura diferente a la de nosotros? Por ejemplo, en las empresas de Toyota Ya. tienen la ética de suicidar cosas en perfecto estado, así 100% reguladas, 100% revisadas, como con triple check. Ya. Porque acá hacemos la cuestión un poquito más locos. Ya, o sea que en el fondo su factor se llama calidad total. El factor de cómo en el fondo evalúan ellos calidad. Calidad total o ¿cómo se llama? Que se hacen varias evaluaciones, digamos, durante el proceso productivo, no solo una al final, ¿cierto? Ya, entonces en general la ética empresarial se refiere a que cada empresa tiene que tratar de ser ético. Porque ¿qué pasa si yo no soy ético con las empresas de a mi alrededor? El ambiente no va a ser hostil. ¿Sí? Entonces, en el fondo lo que quieren es que la empresa tenga la verdad y la justicia y se relacione con aspectos que tienen que ver con los puntos de la empresa. Por ejemplo, es más fácil hablar con ejemplo, la competencia equitativa. Cuando nosotros hacemos publicidad, ¿han escuchado las publicidades engañosas? ¿Sí? Por ejemplo, aquí de repente, no sé si han escuchado, ¿conocen la empresa que hace champú Pantene? ¿Sí? Las que dan sugar. Ya, la Pantene tiene una publicidad que se llama
como que el 90% de las puntas partidas van a ser sanadas con el champú. Ya. Y esa misma publicidad la pusieron en Japón. Pero ¿qué pasó? Que Japón les pidió, el gobierno de Japón, que tuvieran estudios científicos que demostraran que el 98% de las puntas se sanaban, porque no era cosa de llegar y poner el eslogan o la publicidad en el reclame. Si tú tenías que tener algo que respalde lo que tú estás diciendo. Entonces ellos dijeron, no, es que nosotros pensamos, asumimos. No, pues no me sirve, decía. Entonces tuvieron que sacar esa parte de la publicidad. Porque ellos decían que era publicidad engañosa, porque si no tienes cómo demostrarlo en un estudio donde hayan por lo menos 500 personas que sean más o menos representativos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que en Chile muchas veces se hace publicidad, pero no, como que tú ya sabes que no es verdad lo que están diciendo. Pero en otros países ellos asumen que es verdad, porque en el fondo si te lo dicen en la publicidad es porque tiene que estar demostrado, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ese es un tipo que tiene que ver con la publicidad, cómo es la ética de los negocios en el mundo publicitario. Las relaciones públicas, cómo se relacionan con otras empresas. No sé si han hecho ustedes negociaciones o han trabajado cuando tengan a futuro que hacer alguna práctica. A veces las relaciones entre las empresas son bien cordiales, otras veces no tanto, son bien complejas, ¿sí? Entonces en el fondo la idea es que avancemos a un mundo en que las relaciones interpersonales e incluso entre empresas sean cada vez más cordiales, ¿cierto? Que por lo menos pongamos las reglas claras del principio para que haya menos conflicto. La responsabilidad social. ¿A qué se refiere la responsabilidad social? Por ejemplo, si yo tengo una empresa y afecta a una comunidad que está alrededor, como esta de los pollos, ¿cómo se llama? Superpollo, Pago, Prosal, no, bueno. Sopraval, ya, Sopraval tenía una ubicación geográfica que estaba como en la 6ª región. Y tenían una comunidad que estaba alrededor que estaba descontenta con que estuviera Sopraval ahí. Entonces hubo alegatos, demandas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Sopraval? Sopraval tiene que hacer compensaciones sociales, ¿cierto? Porque tú puedes sacar la práctica o la planta de ahí, pero no tiene dónde ponerla, ¿cierto? Entonces puede disminuir los riles, bajar el nivel de contaminación de aire o de suelo o de agua, ¿cierto? O el olor que pueda generar. Pero también, como hay malestar en la comunidad, a veces se hace compensación. Entonces ellos hicieron un colegio que tiene que ver con el apoyo de las comunidades y de las personas que trabajan ahí, ¿cierto? Un colegio bien bonito y es como de alta exigencia. Ya, la autonomía del consumidor. ¿Cómo los tratan a ustedes cuando ustedes llaman porque compraron un producto por internet y no les funcionó? ¿Los tratan bien o depende del negocio? ¿Cómo es el trato con el consumidor? ¿El mejor que hace tiempo? Por ejemplo, si yo tengo una empresa que está vendiendo productos por internet, ustedes compraron y después el producto que llegó no era lo que ustedes querían. Entonces llaman para hacer, ¿cómo se llama? Una consulta tipo ciudadana, autoconsulta del consumidor. Entonces, ¿cómo los tratan a ustedes? ¿Tratan al consumidor bien? ¿Tratan al consumidor mal? ¿Lo tratan mejor que antes? ¿O esperarían ustedes que los trataran mejor? ¿Le solucionan el problema o no? Nunca me ha pasado, pero esperaría que me traten mejor. Sí, ¿cierto? ¿Nunca le ha pasado que compran algo que no se le quiere? ¿Que reclama? No me acuerdo, capaz que sí. O sea que creo que depende mucho del lugar. ¿Ya? Pero por ejemplo, ¿en qué lugar lo han tratado bien? ¿En qué lugar? ¿La experiencia de ustedes? Muchas veces, por ejemplo, en lugares como Mercado Libre, donde hay como menos comunicación, en verdad, directamente te devuelven la plata. Claro, Mercado Libre funciona bastante bien. Entonces, en vez de haber discusión, te devuelve la plata. Bueno, así funciona en Estados Unidos, en Canadá. Si tú no te gustó la compra, te devuelven. Correspondería que te trataran así en todas partes, ¿cierto? Pero en otras partes donde tú tratas con las personas, con una persona que te está atendiendo. ¿Han tenido alguna experiencia que haya sido completa? Tuve un ejemplo. Me compré un refrigerador, me llegó uno de eficiencia F. Yo quería eficiencia A, que máxima eficiencia, que gasta menos. Y me llegó el F. Yo no sé si fue error de la compra, porque me lo compró una persona por internet en el mismo negocio como usted. Puede haber sido que se haya equivocado él, o puede haber sido que los del camión trajeron un producto que no era, ¿cierto? Y ahí estoy, una semana esperando que vengan a buscar el refrigerador, me trajeron otro que era el mismo, que no
no era el F, que era de nuevo otro F, se vuelta para allá, ahora hay que ir de nuevo a Home Center para tratar de que porque lo que yo quiero es que me devuelvan la plata, porque en el fondo a esta altura ya no quiero más refrigerado. Incluso arreglamos el antiguo y ya estamos felices con el antiguo. ¿Te fijas? Entonces, claro, pero tiene que ver el servicio al cliente con la ética de la persona y tiene que ver también con la ética de la empresa. O como los principios del servicio al cliente de la empresa, ¿cierto? Porque, por ejemplo, como decías tú, si te devuelve la plata al tiro, no hay ningún conflicto, ¿cierto? Ya. Porque al final igual eso hace que después tú vuelvas a comprar con seguridad, ¿cierto? Después el otro es tener, el considerar cómo son las condiciones del país de destino. No sé si han conocido el caso de, hay personas que, por ejemplo, hay empresas que tienen leyes sociales un poco menos exigentes que en otros países. En Alemania, en Europa, en general las leyes sociales son más exigentes, ¿sí? Entonces, si tú vendes un producto, tienes que venderlo en base a las normas del país donde lo vas a vender, para que quieres equiparar, ¿sí? Si no te pueden acusar de dumping. Ya, entonces la ética y la disciplina es una disciplina que trata lo que es bueno y lo que es malo desde el punto de vista moral de la obligación. Ya, entonces ahí vamos a ver, en el trabajo de ustedes tienen que ver distintos casos de empresas que hayan tenido algún problema ético. Entonces, por eso no están complejos. Para que nos hablen un poco de qué soluciones hubo con el tema y todo. ¿Ya? Queremos hacer un código de una declaración política, un código ético de las empresas. Hay empresas más grandes que tienen código ético, como el tema de la sustentabilidad, y hay otras que no, que son más pequeñas, que no tienen código ético. ¿Ya? Los pasos a seguir, primero establecer una política. Entonces, escrita la política, las normas que nosotros vamos a tener dentro de la empresa. Después tener un comité. ¿Qué es lo que es un comité? ¿Han escuchado qué es un comité? Un grupo de personas que toman decisiones y deciden si esta ética está bien o está mal. Esto porque como es un tema más relativo, a veces puedes tener una política, pero hay cosas que salen del código. Diseñar la ética en programas de desarrollo administrativo, para que todos los de las empresas, desde gerencia hacia abajo, conozcan la ética, ¿sí? Una forma más de institucionalizar la ética es establecer un código de ética o un comité de ética. Ya. Después también hay otras empresas que hacen muchas capacitaciones a nivel gerencial, sobre todo para que sepan, porque en el fondo si los jefes se comportan éticamente, ¿qué pasa con los subordinados? También se van a comportar, ¿cierto? Lo más importante es el ejemplo que pueda dar el jefe. Empresas como compañía Allianz Chemical o IBM o General Electric tienen muchos programas de capacitación para el tema de la ética. Otra alternativa es el desarrollo del código de los criterios. Por ejemplo, si no sé si ustedes saben que los profesores de las universidades tienen evaluaciones de desempeño. ¿Saben lo que es una evaluación de desempeño? ¿No ven? No la han hecho, cuando estén trabajando les van a hacer. La evaluación de desempeño es como que te ponen una nota con una serie de ítems y te evalúan distintas cosas. Entonces, dentro de lo que te evalúan, también lo que proponemos acá nosotros, que algunas empresas lo harán, otras no sé, que se evalúe el desempeño ético. Si actúan positivamente, que se den premio. Si actúan negativamente, que se castiguen. Por eso en el fondo lo están promoviendo. Premiándolas y reportando los hechos que no son éticos para poder castigar. Y los gerentes dan un buen ejemplo. Lo más importante es eso que decíamos, que eran los gerentes que dieran un buen ejemplo de comportamiento para su gente. ¿Qué factores nosotros vamos a elevar los estándares éticos? ¿Por qué es importante que las empresas sean éticas? ¿En qué ayuda? Si yo, por ejemplo, subo los estándares éticos de una empresa, es importante que el público lo sepa, ¿sí o no? Porque si eso igual es inversión de tiempo, inversión de plata, ¿cierto? Entonces es importante que se dé la publicidad sobre el tema. También el público considera que es un tema de crecimiento, de preocupación creciente, ¿cierto? Que es interesante el tema de los estándares éticos. Y estos factores son seguidos por los reglamentos gubernamentales. Claro, hay países que tienen una ética más exigente que otros, ¿cierto? Y también tiene que ver con la educación y el profesionalismo que queremos darle a los gerentes. Aquí hay varios factores que están relacionados con la ética.
Por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa más ética, va a tener más confianza los clientes, va a sentirse más responsable ambientalmente, ¿cierto? Va a tener un comportamiento más ético, va a tener mejores principios, mejor relación seguramente dentro de la empresa y dentro de otras empresas, van a hacer mejores elecciones, va a ser más confiable y va a tener mejor moralidad. ¿Ya? ¿Qué pasa en los negocios internacionales? Cuando nosotros nos juntamos con éticas de otros países o morales de otros países. ¿Qué harían ustedes? Si vamos a hacer negocios con China, por ejemplo. ¿Qué tenemos que averiguar antes de hacer negocios con China? Como en la cultura de Chile. Sí, ¿cierto? ¿A dónde nos vamos a meter? En la pata de los caballos, dice. ¿Cierto? ¿Qué cosas les interesa a ellos? ¿Qué cosas son importantes para ellos? ¿Cierto? Entonces hay que conocer los puntos de vista de las diferentes culturas y los factores que vamos a encontrar en común, ¿cierto? ¿Qué cosas son importantes para nosotros? Que a lo mejor nos paguen al día, ¿cierto? Cosas importantes. Pero por ejemplo, para los chinos sí les gusta mucho que tú les mandes muestras gratis para saber cómo es el producto, ¿cierto? Y después al otro año, a lo mejor te compran, ¿sí? Las negociaciones de repente son 4 o 5 años, porque la confianza para ellos se gana en un par de meses, ¿cierto? Se tiene que ganar así como varios años de una negociación. Es que negociar el precio. ¿Ah? Decía, ¿no? Ahí. Se analizan los hechos que comprenderán la honestidad, confiabilidad. ¿Qué cosas hacen que nosotros tengamos más confiabilidad, cierto? Por ejemplo, yo conozco un caso de un caballero que vende cerezas a China y que al principio, bueno, él tiene como 65 años. Y las primeras negociaciones las hizo él con el pater familia de China. Entonces se juntaban en China, tenía que él viajar hasta allá, ¿sabes? Comer la comida de los chinos, decía él. Y después resulta que él dijo, ya le voy a dejar el negocio a mi hijo. Yo ya hice las negociaciones, ya tiene confianza, ya llevamos 4 o 5 años. Pero los chinos le decían que no, que cada ciertos años, como 2 o 3 años, ellos querían que él volviera y para saber cómo estaba el negocio, porque si se lo estaba dejando a los hermanos del hijo, no era lo mismo que él. Entonces no sabían ellos, no tenían la confianza de que a lo mejor estaba funcionando con la misma confianza o con la misma certidumbre, ¿ya? Entonces en el fondo igual es importante el tema de la confianza y cómo se gana la confianza en la cultura. Entonces en estos casos los estudios de diferentes perspectivas descubrirán los beneficios de un plan justo. Lo más importante es hacer un plan justo donde las necesidades de la otra empresa y las necesidades tuyas se cumplan, para que nadie se sienta engañado, ¿sí? Y se cumplan todo lo que yo espero de la negociación. Las condiciones laborales, también hay que saber cómo son las condiciones laborales en el otro país donde vas a vender para cumplir con las necesidades y las normas que tienen ellos en ese país, ¿sí? Respetar a las colegas de inversión. Lo más importante es respetar a los colegas, ¿cierto? Es una buena inversión. Aumentar la productividad con las condiciones de trabajo seguras y saludables. Inspirar confianza para tener un trato transparente. Y su desacuerdo leal puede construir una distribución correcta. Por ejemplo, si vamos a hacer la reducción del tamaño de la fuerza laboral, también es importante respetar en cada caso los trabajadores. Ya, ¿y qué pasa en el área de los negocios internacionales? Cuando está el área de la justicia. Por ejemplo, yo tengo una marca que actúa con poder equitativo. Lo importante es reducir la brecha entre los pobres y los ricos, ¿cierto? Con el sistema de seguridad social. Actuar con el tema de la discriminación, que a veces las empresas se están haciendo cada vez más como bonitas, vienen países de otros distintos países, que no haya diferencia, no haya discriminación, igualdad de los ingresos, ¿cierto? Para hombres y mujeres. Se protege la propiedad intelectual. Por ejemplo, en algunas empresas inventan algo, hay un invento. Eso es importante de patentar, ¿cierto? ¿Han escuchado las patentes? ¿No? El tema de las patentes. Si ustedes inventan algo y no lo patentan, llega la competencia, lo copia, no es problema. No, o sea, es un problema ético, pero no es legal, porque como tú no lo inscribiste, en el fondo cualquiera lo podía utilizar. Entonces es importante el patentamiento de los inventos o de los desarrollos tecnológicos que se hagan.
Los cambios constantes en tecnología hacen que la información sea cada vez más, una forma más leal. Las estrategias en las relaciones públicas aseguran su reputación y el impulso a la calidad y la excelencia. El logro económico sea más seguro y disminuye la corrupción. Ahí hay un tema también, cuando ustedes analicen las empresas a final de año, hay que ver el tema. Por ejemplo, en Chile, ¿ustedes creen que la corrupción es alta o es baja? ¿O media? Comparada Comparada con otros países. Media, ¿cierto? Sí, porque hay otros países que tienen una corrupción mucho más alta. Ahí vamos a ver después un índice ¿cómo se llama? Como de corrupción. Y dice los índices cercanos al 3 son países más corruptos. Y los más cercanos al 10 son países menos corruptos. Chile está como en el 7. Ahí, semi. Pero hay países como Italia, que están cercanos al 2 o al 3, que son altamente corruptos. En Argentina también dicen que la policía, que uno no le dice a los niños, si te pierdes anda donde el policía. Acá en Chile uno le dice, si te pierdes anda donde el policía, porque uno le tiene confianza a los policías, ¿cierto? Sabe que no son corruptos, pero en Argentina no. Entonces en otros países también pasa lo mismo. ¿Sí? La ley 2020. ¿La ley de qué? La ley 2020. 2020. Ya, el éxito requiere con urgencia que se preocupe de manera importante del ambiente. Lo que estaba diciendo que en el fondo hay que tener ojo con el tema de la corrupción, ¿cierto? Hacia la ética de las actitudes para convertirse en un jugador refinado, hay que tener buen criterio y buenos modales. Cuando ustedes van a hacer una negociación con otros países, ¿a quién van a mandar de representante de la negociación de tu empresa? ¿Al que tiene malos modales o al que tiene buenos modales? Buenos modales, ¿cierto? Entonces deseado tener buenos modales para una buena negociación, porque a veces uno puede tener la mejor de las intenciones, pero si tiene un mal modal se puede malinterpretar, ¿cierto? ¿Y qué pasa con las negociaciones? ¿Qué otro factor es importante? Una negociación con países de otro cultura. ¿Ustedes creen que es importante tener un traductor? A pesar de que yo hable chino o yo hable, no sé, inglés. ¿Por qué? Porque ¿de qué depende que yo entienda bien? ¿La comunicación es 100% palabras? ¿O la comunicación también tiene que ver con lo que se lee? El lenguaje no verbal. ¿Sí? Hay harto lenguaje no verbal, hay harto como estimado o malinterpretado, posible de malinterpretar, ¿cierto? Entonces por eso es importante los traductores. Yo tengo una amiga que ella es canadiense y habla chino y hace negociaciones con las empresas entre China y Canadá. Y dice que muchas veces ella va de traductora, pero la gente habla chino igual, pero para tener como asegurado. Muchas veces las malinterpretaciones no son malinterpretaciones de palabras, sino que son como culturales. Como que yo esperaba que ellos trajeran esto, pero en ninguna parte lo dije, pero como que yo lo esperaba, es lo que hacen en mi cultura. ¿Verdad? El otro esperaba que, no sé, porque los chinos esperaban que después de la negociación salieran a celebrar y a comer. Y los canadienses, por ejemplo, eran las 5 de la tarde, o sea, las 3. A su casa a las 3 de la tarde. Entonces a las 3 de la tarde y ya se quieren ir a su casa, porque ya terminó su horario de trabajar, ¿te fijas? Entonces igual es algo cultural, porque a lo mejor los canadienses van a tener que ceder y quedarse una horita más en vez de llegar a su casa a las 4 de la tarde o 3 de la tarde, llegar como a las 5 y apuntarse para celebrar y a lo mejor los chinos se van a ofender porque en el fondo no salieron a celebrar conmigo, quiere decir que no están interesados en celebrar el otro. Es como cuando vaya a un partido de fútbol y después te voy a celebrar, ¿qué onda? ¿Para qué fuiste al partido? Y la parte de la celebración. Pues celebrar yo en el fútbol. Si te fue bien, no vaya a pagar la pena, ¿no? ¿Cierto? Entonces como algo esperado, ¿cierto? Entonces eso es lo que decía ella, que al final terminaba traduciendo más la parte de la cultura que las palabras en sí, ¿cierto? O incluso ella empezaba a decir desde antes, mira, para esta negociación ustedes tendrían que traer esto, quedarse hasta un poco más tarde para que nadie haya conflicto antes y tener que ir a comer comida de los chinos, el restaurante de los chinos, para que ellos no sufran, ¿cierto? Cosas así. Muy bien. Pero la mayoría se quedan curados. ¿Cómo? Finalmente todos se quedan curados. Claro, pues eso es lo que pasaba también, que todos terminaban curados. Mi tío, yo tengo un tío que vendía cosas a China y él fascinaba con los chinos curados.
apurado, todo apurado. Pero después mi primo, cuando tuvo que ir a China a hacer las negociaciones, a él no le gustaba quedar apurado. Entonces ahí tenía un conflicto. Porque como tu papá llegaba y llegaba a curar con nosotros, y le pasábamos chancho, no sé qué, y celebrábamos juntos, y el hijo no quiere. Y el hijo no quiere comer nada frito, pero se quiere que le cae mal. Entonces al final los invitamos a un restaurante internacional. De ahí entendieron que en el fondo donde podían comer las dos culturas comida. Había comida para los chinos y comida internacional que pudiera comer él. Entonces la idea es estar como en el medio, entre los gustos de los dos. Sí, con los gustos de las dos culturas. Súper. Entonces, ¿qué pasa con las denuncias de las irregularidades? Si ustedes tienen una empresa, si están aquí en la universidad y se dan cuenta de una irregularidad, que un profe, algún alumno, no sé, tiene alguna irregularidad, tiene algún problema ético, pues es importante denunciar. Generalmente las denuncias son anónimas, para que no haya represalias, ¿cierto? Porque a veces uno dice, pucha, si se entera que yo lo denuncié, probablemente me sigue haciendo clases y tengo pruebas pendientes, probablemente se van a desquitar conmigo. Entonces por eso son anónimas. Las denuncias pueden ser dentro de la empresa o pueden ser denuncias desde fuera de la empresa, ¿cierto? Puede ser un compañero de trabajo o se denuncia a un trabajador. O uno puede hacer una denuncia de una empresa poco ética que es externa. ¿Ya? ¿Cómo estamos a la hora todavía? ¿Falta cierto que ya. ¿Qué saben ustedes de los comportamientos de los líderes éticos? ¿Han tenido algún jefe alguna vez que dijeran, mira, este jefe me gusta porque es ético, o tiene buenas decisiones, nos hace sentir parte del grupo? No, nunca han tenido un profe, han tenido esa experiencia. Ya, bueno, veámoslo al revés, entonces. De las malas experiencias que han tenido, ¿cómo podríamos hacer el ideal? El líder ideal. ¿Qué características tendría que tener un líder que ustedes dijeran, mira, yo sí quiero ser yo? ¿Ah? Tiene que ser un ejemplo. ¿Qué? Un ejemplo. Un ejemplo, ¿cierto? Tiene que ser intachable en el fondo, desde el punto de vista ético. Tomar buenas decisiones, ¿cierto? De ser correcto. ¿Y qué pasa si hace diferencias? Si, por ejemplo, no sé, si yo a la mujer, al hombre, o lo trata diferente, o lo trata con preferencia. Porque si lo tratara diferente no sería tan complicado. Lo importante es que no le tuviera preferencia a alguna, ¿cierto? ¿Le ha pasado en el colegio que el profe le tenía buena a alguno y mala a otro? ¿Sí? O a la universidad, no sé. ¿Sí? Que algo de toque que te tiene buena, bien. Pero si te llega a tocar de fin de semana, hay mala suerte. No es la idea que sean barreros, que tengan diferencias. Ya, ¿qué más? Aparte de que sean éticos intachables, ¿qué otra cosa? ¿Qué pasa con el respeto? Dentro de los factores importantes. ¿Ustedes creen que pueden tener respeto con las personas? Sí, ¿cierto? ¿Cómo se puede tener mejor respeto, sobre todo si son de otra cultura? Porque es fácil tener respeto con el hermano, bueno, de repente con el hermano no tanto porque le da mucha confianza, pero de tener respeto con uno que tiene cultura semejante a mí. Pero ¿cómo le tengo respeto a alguien que tiene una cultura diferente a la mía? Y yo no la conozco más. Investigando, ¿cierto? Averiguando sobre sus culturas, valorando su cultura, ¿cierto? Entonces de esa forma yo la puedo respetar. A lo mejor no la comparto, yo no voy a hacer lo mismo que hacen otras culturas, pero yo tengo que respetarla, ¿cierto? Tengo que poder decir, mira, yo lo valoro, ¿sí? Entonces el tema del respeto es muy importante. Tratar de tener una visión de un logro con metas éticas, ¿cierto? ¿Y qué pasa con las críticas? ¿Le ha tocado a usted criticar a algún profesor? ¿Alguna evaluación? ¿Evaluación docente? ¿Que se haya salido a la luz? ¿Toda esta? Y después que lo... No, un poco. Unos cuantos. La venganza, hay una venganza. Oye, y antes las evaluaciones eran al final de semestre, entonces uno no importaba porque después no lo veía ahí al profe. Pero ahora la hacen a mitad de semestre. Porque yo encuentro que es más lógico hacerlo a mitad de semestre, porque si alguien me dice que quiere mejorar algo de mí, hagámoslo en el mismo semestre, porque si ya lo hacemos para el otro, para hacer otro año. Y va cambiando todo.
Entonces es mejor hacerlo durante el mismo semestre para poder ir mejorar. Pero hay algunos profes que son más sensibles, no sé si les ha pasado, que se sienten así como... Bueno, a mí me pasó con una colega que me decía, oh, es que me dijeron que sí, esto mal. Y le dije, bueno, pero si tenés 60 alumnos, hay uno que no está de acuerdo con lo que tú haces, pues, pero los otros 50 sí, pues. Igual hay que verlo en el contexto, ¿cachai? ¿Cierto? Si no, los otros no te hubieran evaluado mal también. Sí. Entonces es importante hacer retroalimentación. Las críticas o todo lo que sean sugerencias, poder tomarlo en consideración y ayudar, porque a lo mejor entre todos hacemos una mejor solución del problema, ¿cierto? Fomentar la participación. ¿Ustedes creen que es importante la participación de los alumnos en clases? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por el trabajo. Yo creo que en un trabajo sí, También porque es obviamente cada persona en un trabajo cumple un rol, Claro. pero todos esos roles igual están interconectados. Claro, porque es tu opinión desde tu rol, Sí. ¿cierto? Entonces de repente el gerente ve desde acá y tiene otra visión y no ve el foco de tu empresa. O por ejemplo, no sé, tú estás en la parte de servicio al cliente, pero tú le dirías a tu jefe, oye, pero que yo quiero tener la plata suficiente para poder devolverle el producto. ¿Te fijas? Porque si a lo mejor el gerente no te lo da, ¿tú qué vayas a hacer? Tampoco es culpa tuya 100% si tú no tienes esa visión. ¿Te fijas? Ya, súper. La comunicación en general tiene que ser de arriba hacia abajo, ¿cierto? Es transversal, creando una estructura de organización flexible. ¿Por qué es importante? ¿Ustedes saben de administración? ¿Se acuerdan de administración? Las estructuras flexibles. ¿Qué pasa con las estructuras flexibles y las más rígidas? ¿Qué pasa con las más rígidas? ¿Cuál es el problema? Si está muy rígido y hay un problema o hay que buscar una solución, la idea es que seamos más o menos flexibles, sobre todo para el tema de la comunicación, que seamos ágiles en el tema de la comunicación, porque los problemas se plantean hoy día y tenemos que solucionarlos hoy, no 5 días después. ¿Qué pasa si yo soluciono un problema 5 días después? ¿Qué pasó con una bola de nieve, no? ¿Le ha pasado? Que tienen un conflicto con alguien y no lo arreglan hoy día, lo arreglan mañana, pasado, pasan los días y después cada vez más grande, ¿cierto? Se mejor arreglar el problema en sí. Adaptación de un estilo de liderazgo, la captura de la empresa. Ya, ahí, el gerente nuevo que viene recién contratado, ¿tiene que adaptarse a la cultura de la empresa? ¿O la empresa se tiene que adaptar a ella? Adaptarse a la cultura. Sí, ¿cierto? Como las patas, hasta que sea el dueño, ¿cierto? Bueno, si el dueño ahí tendremos que ver, ¿cierto? Ya, porque hay gente que le gusta que se adapte todo a su forma, ¿sí? Hay de todo. ¿Ya? Después, enseñar y apoyar a los seguidores para que logren ser líderes éticos. Yo tengo un caso en mi universidad, yo estudié agronomía en la Católica del Paraíso. ¿Ya? Yo tenía profesores súper capaces, muy trabajadores, que han hecho muchas investigaciones. Pero ¿qué les pasó a ellos? Que fueron buenos líderes, pero después no tuvieron a su vez seguidores. O sea, en el fondo la gente que trabajaba con ellos no le pagaban bien, no le hacían, no le enseñaban a hacer los proyectos. Entonces, ahora que ellos se van a jubilar, no hay gente para dejar. ¿Te fijas? Nadie se quiere quedar. Entonces, eso es malo, porque al final tú no vayas a vivir para siempre. Siempre después tienes que dejar a alguien que tú trabajaste con él unos 4 o 5 años, no sé, para dejar como el legado, ¿te fijas? Entonces eso es complicado porque esos líderes son como medio egocéntricos o egoístas, en el fondo no piensan en el bien de la empresa, en el bien de la universidad. ¿Ah? Sí, pues entonces yo tengo una colega que yo le decía, pero ¿por qué no voy a trabajar si ya se va a jubilar la profe de enfermedades? No, es que no me gusta trabajar ahí, tuve muy mala experiencia, y esto fue hace 20 años atrás, pero ella ya no quiere volver, ¿te fijas? Porque no, porque ya supe que me pagan mal, que me van a pagar muy poco, que para los esfuerzos no vale la pena. Ya, después, ¿cómo yo consigo o controlo a mi gente? ¿Controlo amenazando o persuadiendo? Persuadiendo. ¿Cómo persuado? No es fácil persuadir a la gente, ¿ah? ¿Qué característica tiene que tener una persona que tiene buena persuasión? Entender, ponerse en el lugar del otro, excelente. ¿Qué más?
Tiene que tener el poder de convencimiento o labia, como dice, muy bien. Pero de eso se nace con eso, porque hay algunos que nacen con la labia. En 2 años ya la tiene labia. Pero ¿se puede desarrollar? Sí, por supuesto. Sí. ¿La han ido desarrollando a medida que pasa en la universidad o no? Sí. Sí. ¿O no tanto? ¿Se ha atrofiado con las matemáticas ahí? ¿O ya salieron? ¿Ah? ¿Ya salieron de las matemáticas? ¿Les quedan todavía? ¿Ya salieron? Qué alivio, ¿no? Es como cuando te dan la última nota del último ramo de la carrera. ¡Oh, qué felicidad! Ojalá. Ya le falta menos, ¿no? Esperemos. Como 2 años. 2 años y medio. 3. 3, 4. 5 años. Oye, y después cuando no termina tan contento no voy a estudiar nunca más ninguna cuestión, porque también me enamoré, no sé qué, y después se olvida uno de 5 años más, de nuevo está metido estudiando otra cosa. ¿Cierto? Ya. Y ya, ¿cómo hacemos con un líder que no es ético? ¿Qué características tiene el líder malo, el no ético? ¿Está qué? Está preso porque, claro, se robó la plata de la empresa, se hizo unos cheques para él, de asesoría, ¿cierto? Un par de cosas que eso no correspondía, desde el punto de vista ético no correspondía. ¿Qué más? Tiene orgullo, pero no sale ahí. Tiene orgullo, ¿cierto? Pero no respeta la opinión de los otros, o a lo mejor se enoja cuando le hacen críticas. Creo que el orgullo es como parte de todo eso, porque si una persona es orgullosa no va a ver a los demás como con el potencial de ser como líderes y va a rechazar las críticas, no va a buscar el bienestar de los demás, sino el propio, y no va a hacer el bien con respecto a la empresa ni sus trabajadores, sino el que tiene. Sí, pues va a tratar de buscar el bien propio, ni siquiera el bien de la empresa, porque uno dijera, bueno, busca el bien de la empresa y se le olvida a los trabajadores, bueno, pero ni siquiera busca el bien de la empresa, solo busca el bien propio. ¿Sí? Entonces no está tan bueno el caballero joven, o la joven, ¿ya? Rechaza las críticas, dirección autocrática, no es democrática, ¿cierto? Escucha lo que tienen que comentar los demás, ¿sí? Busca las metas en cualquier costo sin considerar la parte ética. Tiene una cultura organizativa muy rígida, muy burocrática. En general, la empresa más moderna tiende a ser más flexible, ¿sí? Y a ser menos burocrática, ¿ya? ¿Qué más? Diseña o no apoya a los seguidores. No apoya a sus seguidores, como le pasó a mis profesores de la universidad, que se quedaron ahí. Y ahora la universidad, como vio que la agronomía estaba media débil, la juntó con ingeniería en alimentos. Entonces el campus, que es como es súper lindo, así de árboles y todo, el campus se lo está ganando con ingeniería en alimentos. Y los de alimentos llegaron así, en 5 años, felices, no tenían dónde estar, de repente le pusieron un campus, lo aprovecharon bien, trabajaron bien con su gente, y ahora tienen unos descendientes ingeniero ambiental, o sea, ingeniero en alimentos. Y no hay ningún casi profesional en la parte de la pieza, que no lo supieron aprovechar. Y controla también mediante el castigo, no enseña ni apoya a sus seguidores, ¿ya? ¿Qué más? Por ejemplo, ¿los estándares éticos son distintos en distintos países o son iguales? ¿Cómo van a ir cambiando los distintos países? Por ejemplo, ¿cómo serán los candidatos políticos en Estados Unidos? ¿Veo? Pedófilo. Pedófilo. Pero casi que eso no lo consideran un poco ético. Consideran, por ejemplo, cuando hay pagos por los partidos, hay empresas, hay países donde tú le pagas, un partido te apoya como candidato, o una empresa te apoya como candidato y te ponen plata para tu campaña. Pero ¿qué pasa después en tus decisiones? Cuando salgas eligiendo las reglas, las normas, qué sé yo, vas a tener que apoyar a la empresa que te puso plata. Entonces eso en Estados Unidos es poco ético. ¿Sí? En ciertos países los pagos por funcionarios gubernamentales, por ejemplo Rusia, es conocido porque es un país muy burocrático para poder ingresar. Ahí vamos a ver el caso de IKEA, ¿ya? Pero en general hay países que son muy burocráticos gubernamentalmente, entonces para poder sacar los permisos hay que pagar por los servicios a las empresas, a los trabajadores de la parte pública. En otros países, como nosotros acá, lo consideramos soborno, pero en otros países están normalizados.
ejemplo, en Estados Unidos, el otro día, bueno, yo soy descendiente de italiano. Y entonces fuimos a la embajada italiana para sacar los permisos, o sea, para sacar el pasaporte de mi hijo, a mi hija, la nacionalidad. Ya estaban dos filas, una larga y otra más cortita. Y el cartel escrito a mano, así. Y entonces yo veo que la persona que está más adelante le entrega un chocolate al caballero de la inscripción. Hola, ¿cómo estás? Y que sé yo, no sé qué, y le pasa todos los papeles al tiro. Y no, pero súper rápido. Ya, dije yo, como no traje chocolate, que no sabía que esto se hacía con chocolate. Y entonces después me di cuenta que, claro, ellos no es un soborno de plata, mucha plata, pero es como una atención. Es como un soborno, para caerle bien, no sé, claro, un pequeño soborno de chocolate, no sé, un agradecimiento. ¿Sí? Y después dije, bueno, voy a averiguar si tengo algún pituto, y mi papá lo conocía. Dice, sí, ¿cómo estás? Sí, mi papá te manda saludos, no sé qué, dice, ¿cómo está la familia? No sé qué, y me recibieron todos los papeles y no me rechazó ninguno. Y la otra que estaba antes que yo, no necesitaba certificado de residencia. Y la niña dice, pero que vivió toda la vida aquí, ¿qué onda? No, que aquí no hay ningún papel que diga que usted reside acá. Y le digo, no, yo estoy viviendo donde mi papá. Pero bueno, esa es la residencia que tenemos familiar. Entonces dijo, ya listo, te voy a poner ahí donde tu papá, nomás no necesito ningún papel de residencia. Mira, te escuchan, nos vemos. Así usando los sobornos. En algunos casos los pagos para ganar el contrato se considera una forma normal, pero en otros países se dice que no es aceptable para hacer tipo de negocio así. ¿Ya? Por eso los factores más importantes para el tema de las negociaciones, generalmente la confianza. ¿Ustedes harían negocio con alguien que no le tienen confianza? No. ¿No es cierto? ¿Le ha pasado que le han prestado plata a alguien y después no le devuelven? Sí. A mí también me pasó. A mi papá. Ya aprendí, ya A mi papá. No hay que prestar. Hay que negarse hasta el final. Porque después uno pierde la plata y el amigo o la amiga. ¿Cierto? Ya, entonces es importante el tema de la confianza. Primero que nada, si van a ser partner en negocio, que la persona que con que ustedes van a ser partner le tenga confianza, ¿cierto? Que lo hayan visto trabajando, que sea honrado, ¿cierto? Que tenga buena ética. En general, los gerentes se ven bombardeados de nuevos conceptos gerenciales y antiguos casi siempre disfrazados por nuevas tecnologías, ¿cierto? Los cambios gerenciales demandan la competencia global, las expectativas del cliente es muy importante, la necesidad de responder con rapidez a los cambios ambientales. Existen también distintos enfoques de la administración, pero lo más importante es siempre la confianza. ¿Ya? ¿Cómo estamos? ¿Quieres salir un ratito de recreo? Sí. ¿Ya? ¿Para que descansen? Bueno. Ya, después de esto,